Como todos sabéis, las aventuras de Tintín publicadas en los años 30 en blanco y negro fueron redibujadas en los años 40 y en los años 50 para actualizar y modernizar el estilo. Sin embargo, existe una versión parcialmente redibujada de Tintín en el Congo que es mucho menos conocida y que fue publicada en el año 1940. Una edición parcialmente redibujada, como decimos, que servía de transición entre la original de 1930 y la versión definitiva en color en 1946. Y de esta versión mucho menos conocida es precisamente de lo que va este nuevo vídeo en Universo Tintín. Esta versión mucho menos conocida de Tintín en el Congo se empezó a publicar de manera serializada en septiembre de 1940 en un diario belga pero escrito en neerlandés, el periódico Het Laatste Nieuws, un periódico no menor con una tirada de 250.000 ejemplares y que Hergé veía como una muy buena oportunidad para empezar a publicar sus álbumes también en neerlandés, un idioma en el que hasta ese momento sus aventuras nunca se habían publicado. Quizá por eso todo el proceso de ese acuerdo para publicar sus aventuras en neerlandés fue muy rápido. Cuenta Philippe Godin que el 11 de septiembre de 1940 Het Laatste Nieuws entra en contacto con Hergé para empezar esas negociaciones. El día 14 se anuncia el acuerdo. El día 18 de septiembre Hergé ya tenía los primeros textos en neerlandés para transcribirlo en la obra y el 26 de septiembre, apenas 15 días después de los primeros contactos, sale la doble plancha, la primera doble plancha de Tintín en el Congo en neerlandés en este periódico. Para Hergé era una oportunidad por dos motivos, desde mi punto de vista. Primero, para llegar al público de habla neerlandesa, porque hasta ese momento sus aventuras en Bélgica y en Francia se habían publicado en francés, pero no en neerlandés. Era, por lo tanto, una oportunidad, y una oportunidad que le llega además en un momento muy importante. Estamos hablando de septiembre de 1940. El diario Le XXIe Siècle ha cerrado, por lo tanto, Le Petit XXI tampoco existe, y está en ese proceso en el que Hergé está buscando nuevos soportes para dar continuidad a su obra. Recordemos que apenas un mes más tarde, en octubre de 1940, va a empezar esta versión de Le Soir, esta revista juvenil Le Soir Jeunesse, a partir de octubre del 40. Por lo tanto, en ese momento de transición entre ambos periódicos, todo fue bastante rápido, bastante precipitado, entiendo, por esa oportunidad que Hergé vio en esta publicación. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos hablando del año 1940. Tintín en el Congo es del año 1930. Han pasado 10 años. Hergé ya ha publicado obras tan potentes como El cetro de Ottokar. Está preparando ya el lanzamiento del Cangrejo de las pinzas de oro, el Le Soir Jeunesse. Esa imagen tan conocida de Tintín con Milou, anunciando el regreso a las páginas de Le Soir, ya ha aparecido. Es decir, estamos en un momento en el que el estilo de Hergé ha evolucionado tanto que no tendría mucho sentido volver a publicar las planchas originales de 1930. Por lo tanto, lo que hace Hergé es que en el momento de transcribir los textos en neerlandés en el original de 1930, aprovecha para realizar algunos cambios que van a ser sutiles al principio, pero que van a ser mucho más profundos a medida que avanza la publicación de las planchas. Y de hecho, esa versión 1.5, podemos decir, esa versión de transición, en cierto modo va a ser la que utilice Hergé para redibujar la versión definitiva en color en 1946. Una versión poco conocida, muy interesante. La vamos a ver ahora, la vamos a comparar, pero para eso nos vamos a ir a la mesa de trabajo para ver cómo es la evolución y cómo es gráficamente esta obra de transición. Bien, para realizar esta comparativa vamos a utilizar una serie de libros. El primero va a ser Las tribulaciones de Tintín en el Congo. Es una monografía de Philippe Godin, donde podemos encontrar esta versión que vamos a analizar, esta versión puente.
publicada en 1940-1941 en Het Laatste Nieuws. Es una curiosidad de que, aunque el libro fue originariamente publicado en neerlandés, aquí tenemos la versión, sin embargo, en francés, al ser un libro francófono. A mí la verdad es que me hubiera gustado que, aunque el contenido de apoyo fuera en francés, que sí se hubiera mantenido la versión en neerlandés, pero bueno, nos sirve igualmente para ver esta evolución gráfica, que es de lo que nos vamos a centrar. Aquí tenemos esta versión de transición, y para la versión en blanco y negro podemos utilizar varias versiones. Podemos utilizar, por ejemplo, este fantástico libro, este Archivos Hergé, donde tenemos aquí Tintín en el Congo. Estas viñetas, por ejemplo, que estamos viendo son de Tintín en el Congo, en español, pero yo voy a utilizar una versión más pequeña, que es esta de aquí, esta de Casterman, que me parece mucho más útil por el tamaño de las viñetas. Vamos a poder comparar tanto la versión del monográfico de Philippe Godin con esta versión en blanco y negro, con un tamaño de viñeta mucho más similar, y por lo tanto va a ser la versión o la edición que yo voy a utilizar. Vamos a empezar esta comparativa abriendo este libro de Philippe Godin por un punto que creo que también merece la pena que lo reseñemos, que es, tenemos aquí la página original, la primera página del periódico Het Laatste Nieuws, donde se publica estas dos primeras planchas de Tintín en el Congo en neerlandés, y vemos que el título es Tintín in Congo. Digo que es curioso porque, como todos sabéis, en neerlandés se utiliza el nombre de Caiffier, no se utiliza Tintín, sino que se utiliza el nombre de Caiffier. Aquí, sin embargo, 1940, sigue apareciendo la referencia de Tintín, y va a aparecer esa referencia de Tintín para denominar al personaje no solo en esta primera aventura, sino en las tres primeras. Será ya en la cuarta publicada en este periódico, La Estrella Misteriosa, ya en el año 1943, cuando el editor le proponga a Hergé utilizar el nombre de Caiffier, y Hergé lo verá con buenos ojos, y a partir de ese momento se publicará con ese nombre. Vamos a pasar la página porque Philippe Godin en este libro nos dice que nos fijemos en tres cosas. Aquí tenemos dos viñetas. Hergé aprovecha esta primera viñeta del año 1930, y en esta versión de transición vemos cómo hay ciertos cambios. ¿Qué nos dice aquí Philippe Godin? Que nos fijemos básicamente en tres cosas. Estas manchas blancas, que es témpera blanca, que él utiliza para borrar algunos elementos de la versión primera. Vemos como esta versión de 1930 utiliza témpera blanca para suavizar esos bordes, para modificar la forma de la chaqueta, como borra también la oreja de Tintín y redibuja un poco la cabeza. Vemos como incluso las filacterias son borradas con témpera para hacer nuevas filacterias de un diseño diferente. Vemos también lo que segundo que nos dice Philippe Godin en que nos fijemos es en la tinta china de color más negro, más oscuro, como por ejemplo estas rayas que vemos aquí, estas rayas que vemos por aquí, la forma de la oreja, algunas formas que vemos también en este dibujo, como por ejemplo estas rayas de los pliegues de la ropa, esta manga de la camisa que también está redibujado. No sé si se aprecia tanto en el vídeo, pero sí que es verdad que se nota por una parte la témpera blanca, se nota los trazos grises de la versión original, porque como nos dice aquí Philippe Godin, Hergé trabaja con una fotocopia del original, por lo tanto se ven estos trazos originarios de un color más gris y sin embargo unos trazos en tinta china mucho más negros de las correcciones de esta edición de 1940. Vemos también cómo las filacterias cambian y se adaptan a ese estilo.
Esto es un buen ejemplo, esta viñeta, para hablar de lo que estamos diciendo en este vídeo. Entre esta versión original de 1930 y la versión definitiva de 1946, esta versión intermedia de 1940 es algo así como un restyling en el que Hergé no dibuja desde cero, sino que aprovecha las viñetas de la primera versión y las modifica, las moderniza en función del estilo actual. Esto lo vemos claramente en estas viñetas, por ejemplo en la forma de la cabeza de Tintín, pero lo vamos a ver a partir de ahora más claro en el resto del álbum. Vamos a empezar con esta primera doble página, y aquí en estas primeras páginas vamos a encontrar muchos cambios, pero todavía son muy sutiles. Será más adelante, con el pasar de las semanas, cuando Hergé va a ir introduciendo cambios mucho más significativos, que va incluso a rediseñar, redibujar páginas enteras, pero en esas primeras páginas vamos a encontrar detalles pequeños, algunas mejoras que tenemos que afinar un poco el ojo para encontrar esas leves modificaciones. Tenemos aquí esta primera viñeta original del año 1930, tenemos esta viñeta de 1940. El dibujo es prácticamente el mismo, pero vemos, por ejemplo, como esta cara de este niño es modificada y suavizada un poco. Vemos también como Tintín aquí no tiene boca, aquí sí que introduce una boca. Vemos algunos cambios, como por ejemplo esta mano que vemos aquí, que es simplemente poco más que un óvalo. Aquí, en esta versión de 1940, dibuja los dedos y le da más detalles, borra también el nombre del barco, ya empieza a introducir algunos cambios bastante llamativos. Aquí lo vemos también, estas filacterias del año 1930, como prácticamente son una línea horizontal con muy poco diseño, por no decir ninguno. Aquí tenemos ya un trabajo bastante más evidente. Vamos a pasar de página, vamos a ir viendo detalles, por ejemplo, de este Tintín que tenemos aquí. Es muy similar a lo que veíamos antes. Cambio un poco la filacteria, pero vemos cómo se aprovecha perfectamente el traje, la postura, prácticamente se aprovecha todo, aunque vemos que también hay cambios bastante interesantes. Si nos centramos en Tintín, vemos una cabeza mucho más ovalada que esta redonda de la versión original. Vemos cómo se añaden cejas, cómo se añade la boca, cómo la oreja es ahuecada, cómo los calcetines también se han modificado. Y en definitiva, aunque utiliza la misma base de la versión original de Petit Bandian, ya vemos aquí algunos cambios que son bastante significativos, y eso lo vamos a seguir viendo, como veremos ahora, en el resto de la obra. Para ver un poco lo mismo que estábamos diciendo, fijaos en este Tintín que tenemos aquí. El cuerpo prácticamente aprovecha lo mismo, sin embargo vemos esta cara con la oreja huecada, vemos las cejas, vemos el rostro, vemos la tensión que tiene aquí Tintín, vemos la boca, incluso el cambio de perspectiva. Aquí tenemos un Tintín muchísimo más rudimentario, más claro incluso en esta viñeta de aquí. Aquí tenemos simplemente un círculo, no tienes ni hoja, ni ojos, ni oreja, ni boca, absolutamente nada. Aquí tenemos un Tintín mucho más completo. Además añade líneas de movimiento, añade burbujas, añade una serie de elementos que también le van a dar más movimiento a la acción. Pasa exactamente lo mismo en este Tintín de aquí. No sé cómo ponerlo para que veáis esta cara de aquí de Tintín, que prácticamente no tiene ningún tipo de elemento, y este Tintín de aquí es mucho más completo, además de que la viñeta en general, esta viñeta con muy pocos elementos, aquí vemos una viñeta bastante más completa. Vamos a retroceder, nos vamos a ir aquí para ver
otros aspectos que a mí me parecen interesantes. ¿Cómo es esta última viñeta que vemos aquí? Porque en 10 años no solo ha cambiado la forma en la que dibuja a los personajes, sino también la forma en la que transmite emociones y sensaciones al lector. Aquí, por ejemplo, vemos cómo las onomatopeyas mejoran, cómo estas estrellas transmiten una mayor sensación de dolor que la de 1930 y cómo incluso introduce pequeños elementos, pequeños detalles, como estas gotitas de sudor que vemos aquí en Milou y que no vemos en la primera versión. Aquí pasa lo mismo, estas gotas de sudor con las que Milou nos está diciendo que está preocupado porque lo van a intervenir. Aquí eso no lo tenemos. Vemos cómo introduce estas líneas onduladas para transmitir movimiento. Digamos que empieza también a incorporar otros elementos, pues más allá de lo que decimos también de la forma de la cabeza de Tintín, que evidentemente vemos también una evolución muy llamativa. A mí también me gustaría detenerme en esta página donde vemos a este polizón, que en esta versión de 1930, si os fijáis, la cara de este personaje, todas las narices son tipo patata, características de McManus. Aquí vemos cómo esas narices desaparecen. Podemos decir en cierto modo que aquí ya Hergé se está alejando de sus primeras influencias. Hergé ha reconoció públicamente en más de una ocasión la influencia que tuvo de McManus y cómo este tipo de narices muy presentes en sus primeras obras ahora ya van desapareciendo. Por lo tanto, aquí tenemos ya a un autor que va evolucionando, que va creciendo, que va mejorando, que va encontrando su propio estilo y por lo tanto va alejándose de sus primeras influencias. En El capitán del barco, aquí tenemos al capitán en esta versión con esa nariz tipo patata muy característica de McManus y como aquí, aunque el gesto sigue siendo una cara bastante caricaturesca, esa nariz tipo patata ya va desapareciendo y va también evolucionando. A esta plancha que a mí me parece muy interesante, en la que podemos ver esta evolución de la que nos habla esta obra. Tenemos, por ejemplo, en el momento en el que Milou le atacan los mosquitos, tenemos esta imagen original de 1930 de Tintín y Milou. En esta versión que estamos analizando ahora, vemos cómo Hergé aprovecha prácticamente la misma viñeta y lo que hace es modificar un poco la cabeza. Borra estas líneas, la hace un poco más ovalada, añade cejas, añade los ojos, añade boca y vemos cómo también introduce algunos pequeños elementos como estos pliegues de la ropa, estas gotitas de sudor de Milou para mostrar esa preocupación. En 1946 tenemos una versión definitiva que es mucho más evolucionada. Aquí se ve claramente cómo esta versión es una versión de transición entre una y otra, pero aprovechando muchos de los elementos que tenemos aquí en esta primera versión. Vamos a ver cómo Hergé mejora también las escenas de naturaleza. Nos vamos a ir a estas páginas que tenemos aquí de Tintín, en la selva, y vamos a ver cómo en esta doble página vamos a coger la versión original del año 30 vamos a ver cómo se mejora, por ejemplo, en estas dos viñetas últimas que tenemos aquí, vemos cómo mejoran. Ya no solamente va a hacer mínimos cambios, sino que va a empezar ya a introducir cambios más importantes. Aunque los personajes son prácticamente idénticos, vemos que ya también la postura, la ropa empieza a cambiar, vemos los calcetines cómo empiezan a cambiar, pero fijaos también en los fondos. Aquí es un fondo prácticamente negro con un árbol que se entrevé al fondo
Aquí es una vegetación completamente en tinta china y aquí ya vemos cómo introduce diferentes elementos que se parecen mucho más a ese Tintín del año 40. Esas líneas, esa vegetación, esas líneas también para el camino, para trazar estas perspectivas. Vemos cómo también empieza ya a haber algunos cambios más allá de los cambios sutiles de los personajes que hemos visto. Aquí, por ejemplo, estas dos viñetas pasa exactamente lo mismo. Se ve cómo está reencuadrada, cómo introduce aquí imágenes, líneas de movimiento, introduce vegetación, el río es mucho más rico aquí que aquí. Vamos a pasar la página porque aquí vemos, por ejemplo, en estas viñetas, cómo el cambio que introduce en la vegetación ya es mucho más llamativo. Aquí tenemos simplemente unas líneas de fondo que no aportan mucho. Aquí vemos ya, aparte de un cambio muy evidente en el personaje de Tintín, vemos también cómo la vegetación está mucho más trabajada en esta obra de 1940 que en esta otra de 1930. Vamos a buscar más detalles, más elementos, porque si pasamos la página vemos también, confrontando estas dos páginas, como por ejemplo las palmeras. Aquí tenemos unas palmeras en 1930 pues bastante poco extrañas. Aquí vemos ya un diseño de palmera mucho más lógico, mucho más parecido a lo que podemos encontrar en las obras posteriores, como estas manchas negras para la vegetación cambian, las aclara e introduce elementos que te dan a entender que estás en el campo. Aquí realmente lo tienes que imaginar, pero hay simplemente una mancha negra con algunos flecos al final, pero aquí sí que te da más sensación de estar en el campo y además una limpieza bastante más evidente en estas viñetas que en esta. Por ejemplo, también podemos ver cambios que van un poco más allá del estilo. Aquí, por ejemplo, en este Tintín vemos cómo también cambia la postura. Aquí en la versión original tenemos un Tintín con la mano aquí en la boca. Aquí vemos cómo está agarrando el rifle con las dos manos, además un rifle que ya tiene una posición diferente. Por lo tanto, aquí estamos empezando ya a ver cambios más profundos. Aunque es cierto que sigue manteniendo lo que es la estructura de las viñetas, sí que es verdad que vemos estas viñetas, la estructura es prácticamente idéntica, sin embargo, no tiene nada que ver estos personajes que estamos viendo aquí con estos personajes que ya estamos viendo aquí. Incluso cambia la posición de Milú, la introduce aquí a la derecha de Tintín en lugar de la izquierda. Ya estamos empezando a ver cambios también más importantes. Lo vemos, por ejemplo, aquí en esta viñeta y aquí en esta otra, como este Milú es mucho más reconocible, este Tintín es mucho más reconocible, como los árboles, como el fondo, como incluso la vegetación ha dado un salto importante en estos años. Un poco más adelante, para seguir viendo estos cambios en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Aquí, por ejemplo, es bastante evidente, aquí estamos hablando ya, a medida que vamos avanzando, vamos viendo cambios que son más profundos. Solo hay que ver estas dos primeras viñetas con estas dos primeras viñetas de aquí, ¿no? Ese fondo negro que desaparece, ese león que se hace mucho más reconocible, mucho más real. Aquí pasa exactamente lo mismo, las viñetas se aclaran, desaparecen las palmeras, el león es un león bastante más real en este caso que en este otro. Los árboles cambian por completo. Aquí apenas tenemos algunas líneas, aquí ya vemos un diseño del árbol mucho más claro. Esta imagen de Milú, nada que ver con esta y nada que decir de esta viñeta de Tintín, esa postura, y es lo que digo, sigue manteniendo lo que es la estructura, aprovecha la viñeta original, pero el cambio de este personaje con este personaje, las líneas que introduce también para generar esas emociones no son las mismas, incluso la firma vemos que también la cambia
porque considera que esto es una viñeta, que ya podemos hablar de viñetas que son prácticamente nuevas. Ya a partir de aquí vamos a ver que el dibujo es bastante más profundo. Vamos a pasar, en este caso vamos a retroceder para ver estos cambios que estamos hablando en los animales. Esta plancha 27, vamos a intentar localizarlo aquí. Como también hay una mayor riqueza, por ejemplo, visual. En esta imagen de 1930, por ejemplo, estos personajes están mirando y están unidos con una rayita de puntos. Aquí esos elementos desaparecen porque ya han pasado 10 años, el lector también se va habituando al nuevo hábito, al nuevo arte. Por lo tanto, no hace falta introducir este tipo de líneas. Introduce sí que símbolos para mostrar expresividad. Vemos como los árboles cambian por completo. Vemos también aquí como en estas viñetas se hacen mucho más ricas, como el personaje de Tintín cambia de manera radical de este dibujo a este otro. Hay también cambios bastante evidentes en el dibujo de los animales. Aquí tenemos la del año 1930, 1940. Por lo tanto, aquí, aunque se mantiene la idea, evidentemente el dibujo va ganando enteros de manera bastante clara. Las escenas nocturnas, como en esta versión en blanco y negro primera del año 1930, toda esta página para mostrar que estamos hablando del ambiente nocturno, se introduce esta capa gris que mancha bastante toda la página. Eso desaparece por completo en esta misma versión. Aquí juega con el cielo negro para indicarnos que estamos en la noche, pero sin embargo todas estas capas grises, que esto va a ocurrir en muchas viñetas, no solo en esta página, va a desaparecer por completo. Quiero que os fijéis también el cambio radical de dibujo, el cambio radical de perspectiva y cómo esta versión ya se parece bastante a la versión definitiva que tenemos en color. Fijaos, parece bastante claro, ¿no? Esta viñeta que tenemos aquí, esta viñeta última, aunque mantiene lo que es la composición. Fijaos cómo esta viñeta es muy rudimentaria. Sin embargo, aquí tenemos ya una viñeta muy reconocible de lo que sería el Tintín de hoy en día. Vamos a avanzar un poco, porque vemos que también Hergé, a medida que va avanzando, no solo aprovecha la viñeta para introducir algunos cambios, sino que ya redibuja viñetas por completo. Aquí, aunque se mantiene la idea original, vemos cómo cambia la forma en la que están los personajes, cambia la posición, cambia la perspectiva. No tiene nada que ver esta imagen tan frontal con esta tan en diagonal, buscando esa profundidad de la viñeta. Aquí ya está haciendo rediseños y redibujos mucho más completos y que también podrá aprovechar más adelante cuando elabore en 1946 la versión en color. Por ejemplo, aquí también lo tenemos, un ejemplo parecido, por citar algunos ejemplos solamente, de esta viñeta, donde está aquí el árbol, Tintín está escondido detrás, sin embargo aquí cambia la composición, Tintín sale desde detrás del árbol mirando hacia la dirección de las flechas, y fijaos ya la riqueza de esta viñeta en comparación con esta otra de 10 años antes. Es un cambio bastante llamativo. Aunque, como digo, la idea sigue siendo la misma y el número de viñetas sigue siendo el mismo. Esto no lo cambia, sigue trabajando con la misma estructura, el mismo número de viñetas, mismo tamaño, misma composición, pero ya estamos viendo un trabajo mucho más evidente. Fijaos esta viñeta de aquí respecto a esta viñeta de aquí.
ya es un salto bastante importante que no tiene nada que ver con lo que decíamos de la primera doble página, que teníamos que buscar pequeños cambios. Aquí ya vemos cambios bastante profundos. Vamos a ver estas imágenes del colegio, porque lo que no va a cambiar todavía son los elementos colonialistas que sí desaparecerán en la edición de 1946. Aquí se está simplemente redibujando, se está adaptando el estilo, se aprovecha la misma composición de viñeta, mismo tamaño de viñeta, la misma clase de geografía, vuestra patria Bélgica, vuestra patria Bélgica. Eso todavía no va a cambiar. Sí que va a cambiar, como digo, la parte del diseño, este personaje de Tintín mucho más reconocible, de hecho en la versión en color es exactamente la misma, y estos elementos colonialistas no van a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer, no sé ya si como elemento colonialista o no, pero este personaje negro se cambia por un personaje blanco. Pero en cierto modo yo creo que lo que hace es darle coherencia, porque el personaje que aparece, que es el dueño del leopardo, es Jimmy Macduff, del director del Gran Circo Americano. Posiblemente este Jimmy Macduff, ese nombre, tenga más relación pues, con un personaje de raza blanca que no de raza negra, al menos por el nombre, y quizá por eso lo cambia, pero es el único cambio que vemos de personaje profundo, más allá del pequeño redibujo que va a introducir en otros. Aquí incluso cambia la raza del personaje por un personaje de raza blanca. Ya para terminar, algunas páginas que, como digo, a medida que va avanzando el álbum, ya no solo hablamos de pequeños retoques, sino que hablamos de retoques muy profundos. Por ejemplo, mirad esta doble página. Insisto, la composición es la misma porque no estamos redibujando el álbum, o no, mejor dicho, no estamos rehaciendo el álbum, pero aunque la composición se mantiene, fijaos, nada que ver estas viñetas, esto con esto, esta primera viñeta con esta viñeta, esta composición con esta composición del año 1940, esta con esta. Fijaos esta viñeta, donde prácticamente no hay perspectiva, donde prácticamente no hay fondo. Aquí tenemos ya una viñeta perfectamente reconocible de lo que sería el Tintín del año 1940. Fijaos esta página y fijaos esta página. Estos grises para la noche desaparecen, fijaos la composición de estas viñetas, y sin embargo esta otra viñeta, estos personajes de aquí con estos personajes de aquí, este Tintín con este Tintín, es decir, es un cambio bastante evidente. Vamos a poner algunos ejemplos. Esta página, por ejemplo, la riqueza es infinitamente mayor, manteniendo la idea, pero ya estamos hablando de un redibujo mucho más complejo. Y nos vamos a ir ya pues, a la parte final. Fijaos estos cambios. Aquí digamos que todo es un plano general. Aquí ya está jugando también con diferentes planos. Plano americano, estás viendo una composición infinitamente más rica en todos los sentidos. No solo el dibujo, también la composición, no tiene nada que ver. Este tipo de viñetas del año 30 con esta página del año 40. Simplemente un último ejemplo de cómo ya no estamos en un simple cambio de elementos, sino que ya estamos hablando de un redibujo completo de esta penúltima página. Nada que ver este personaje que está aquí en medio con este personaje que está aquí, y aunque mantiene la idea
comparar estos dibujos con estos, pues es bastante evidente que ya no son ligeros cambios, pues rehacer por completo la página. Además se ve cómo pone esta perspectiva para entender por qué están tristes, porque el avión de Tintín está saliendo, se está marchando, y todo esto está perfectamente visto aquí en esta perspectiva. Para finalizar, podemos ver cómo esta versión de 1940 se utilizó también para redibujar la edición en color de 1946. Para también esta versión final en color, podemos ver, utilizando esta última versión en color, cómo la historia va evolucionando desde la versión 1, versión 1,5 y versión definitiva. Vemos, por ejemplo, cómo estas viñetas de aquí arriba, estas viñetas, evolucionan, cómo esta página por completo evoluciona muy evidentemente hacia esto que tenemos aquí, con cambios muy llamativos. Si nos vamos a la página definitiva en color, vemos cómo la composición cambia, porque ya al pasar a 62 páginas tiene que introducir muchas más viñetas en una sola página, pero vemos cómo estos dibujos son los que aprovecha Hergé. Esta parte ya bastante más avanzada, esta parte que ya está redibujada, es la que aprovecha Hergé para esta versión en color. Por lo tanto, digamos que aquí aprovecha mucho de ese trabajo que ya ha realizado para hacer este álbum. Por ejemplo, la siguiente página, hablábamos antes de este personaje, de Jimmy Macduff, que aparece aquí, y vemos como esta viñeta en color es exactamente la misma. Esto va a ocurrir pues en muchas viñetas en las que Hergé va a aprovechar este redibujo de 1940 para directamente después colorear y tener la versión definitiva. Vamos a ver ya para terminar, porque no tiene demasiado sentido analizar el álbum completo, simplemente poner algunos ejemplos para ilustrar lo que estamos hablando. Estas viñetas de aquí, por ejemplo, de la selva, cambio de perspectiva, cambio también de los fondos, estas imágenes bastante evidentes del final, esta imagen de Tintín. Si nos vamos a la versión definitiva, creo que es esta página, sí. Vemos cómo esas imágenes efectivamente se mantienen sin cambios en esta versión en color. Pues hasta aquí esta revisión de este Tintín en el Congo mucho menos conocido. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, os pido que le deis un like, que no cuesta nada y a mí me ayuda bastante a que estos vídeos lleguen a más gente. Y si te ha gustado este contenido, considera suscribirte al canal para así no perderte ninguno de los contenidos que están por llegar, que además van a ser muy interesantes. Nada más, gracias a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima.